Entonces, ¿te preocupa el tema? ¿Por qué te preocupa el tema de la volatilidad? Creo que sería lo primero. Si recordamos, digamos que aquí tenemos una distribución. Tú sabes que los precios tienen una historia. Entonces, estos día a día tienes cambios en el precio. Por ende, tienes cambios en sus variaciones. Lo que plasmamos aquí en el beta son las variaciones que se suscitan día a día. Y todos los días cambian. Entonces, cuando tienes una serie de datos, tienes aquí pues esta distribución. No necesariamente es de tipo normal, es más, lo más seguro es que tenga otro tipo que podría ser así, más así, una distribución no de los precios, sino de los cambios porcentuales, que normalmente es tipo logarítmica. Pero pues no nos metamos en esa parte. ¿Conocen ustedes la desviación, en este caso la normal? Sabemos que hay una media, ¿no? Que es la parte central, ¿sí? Entonces, pensando en eso, la distribución de los datos podría moverse de esta manera, digamos, separándose de su media de esta manera. Algo así. O sea que hay una variación de los precios, pero digamos que no es tan amplia. Los precios van moviéndose respecto a su media de esta manera. Pero imagínate tú otra acción que, por ejemplo, se comporte de una manera un poquito diferente, donde tenga variaciones de este tipo respecto a su media, que se separe mucho de su media. Entonces tú podrías concluir, bueno, si yo invierto en esta acción, no tiende a separarse demasiado. Y aquí viene asociado entonces este concepto de volatilidad, pero está basado en desviación estándar. Y en la serie, o sea, respecto a la serie de datos de la acción. Entonces, este indicador de volatilidad te dice que esta acción es de riesgo bajo cuando analizas qué tanto su variación porcentual se separa de su media, que se asume como una medida de rentabilidad, esa variación porcentual, diaria en este caso. Y entonces aquí tienes un primer concepto de volatilidad, pero basado en desviación estándar. Así que no estás metiendo otro elemento como un índice. Estás solamente analizando la historia de los precios del activo y de los precios sacas la rentabilidad diaria. Aquí también tienes una medida de volatilidad, pero aquí podrías decir que el índice, en este caso, perdón, la acción, tiene una baja volatilidad. Y aquí esta acción tiene una alta volatilidad. ¿Por qué? Porque se separa mucho de su media. Entonces, si tú entras aquí a Economática, acá. Ayer veíamos esta información, inclusive les recomiendo, ustedes pueden guardar su escritorio. Si yo le digo aquí grabar pantalla, podemos crear una carpeta que se llame a.mdo, que de mercado, financiero, latinoamericano. Listo, voy a meterlo ahí. Mira, quedó acá arriba. Y acá, pantalla de pena, ejemplo 1. Eso, listo. Ahí guardé eso. Voy a cerrar esto, como para practicar. Recuerden que cuando entro con Omática me aparece el screen.
Y digamos que quiero analizar algunas acciones. Eh, Puede ser de Estados Unidos, ya que mañana nos metemos con Colombia. Y entonces tengo unas acciones, lo puedo sacar así o puedo sacar de una vez análisis del rendimiento. Voy a hacer este. Y te sale muchísima información, por eso se demora un poquito. Entonces sale un universo de datos que te puede marear un poco, la verdad, porque te aparece información de todo tipo. Pero entre el grupo de datos aparece información del retorno y aparece información del riesgo, medido por la volatilidad. Entonces, si no te quieres marear tanto, podrías, bueno, esto se puede siempre borrar si quieres, pero lo voy a cerrar y voy a crear mi propia información. Todo esto es borrable, digo suprimir, pero siempre va a estar haciendo eso de reordenar. Así que mejor me meto a la nueva ventana, Screening, y le digo que en Estados Unidos, así nomás, solito, más rápido, ¿no? Entonces, coloquemos algunas acciones que nos vengan a la mente. Entonces, puedo aquí meterme al filtro y podemos colocar algunas, por ejemplo, unas conocidas. MSFT de Microsoft, doble clic. Google, que es Alphabet, de Google. De pronto Tesla, que estábamos hablando ayer, pero siempre con la banderita Estados Unidos. Ford, también hablamos, ¿no? Ford Motor. Eh, un poquito. Acá, esta de aquí. Y otra más, a ver, Nvidia. Ahora 5. Entonces, te interesa dos tipos de análisis, porque estábamos hablando del beta y estábamos hablando de la volatilidad. De la que acabamos de hablar de la volatilidad, no está basado en una comparación con nadie, es la misma acción y analizando entonces qué tan volátil es. Entonces, aquí le creamos una columna, acá. Y la volatilidad la puedes analizar en varios horizontes de tiempo. Aquí yo le puedo decir indicadores técnicos, aquí aparece volatilidad, mira. Indicadores técnicos, el primero, volatilidad. Y le puedes decir la volatilidad en el último año y en los últimos 6 meses y en el último mes, por ejemplo, como para mirar cambios. ¿Y ok? Y mira, la información la puedes tú organizar de esta manera, clic derecho, decreciente, y tienes la más volátil es Tesla, a un año, también a 6 meses y también a un mes. Sin embargo, en el último mes la más volátil ha sido Ford. Entonces, ¿por qué te preocupa la volatilidad? Es otro elemento a considerar. Es que si yo me vinculo a comprar activos volátiles, tengo una probabilidad mayor de generar pérdidas, pero también ganancias. O sea, lo puedes ver en el cuadrante negativo y en el positivo también. Entonces, hay dos elementos que van relacionados con este mundo de las acciones y es la relación riesgo-rendimiento. Notarás tú que cuando inviertes, digamos que tienes un dinerito y quieres montar un negocio. Entonces, ahí tienes toda la volatilidad del mundo, ¿no? Tú podrías decir aquí que tienes toda la posibilidad de perder dinero, pero si haces una buena estrategia y demás,
Entonces, hablando de rentabilidad, vamos a ver aquí, rentabilidad por acá, y por acá vamos a hablar de riesgo. Entonces, montar un negocio desde cero tiene todo el riesgo del mundo, pero puede ser muy rentable. Por eso lo podemos ubicar acá, en este punto. Y si de pronto metes el dinero en una cuenta de ahorros, la rentabilidad va a ser más o menos por aquí. Pero no tiene riesgo, pues. Tiene que quebrarse el banco para que, no te, para que pierdas tu dinero. En cambio, la probabilidad de perder tu dinero con un negocio que arranca de cero, que donde eres emprendedor, pues es toda, ¿no es cierto? Ahora, si nos vamos al mundo de los activos financieros, van a haber activos que no te pagan casi nada, pero son muy seguros, como van a haber activos que son muy rentables, pero muy riesgosos. Entonces vas a tener este camino, así. Va a haber una relación, en este caso, una relación teóricamente lineal, no necesariamente es así, pero digamos que teóricamente es lineal para decir que a medida que un activo es más riesgoso, tiende a ser más rentable. Y lo podemos evaluar en esta situación. Por ejemplo, aquí hemos visto la volatilidad a un año, 6 meses y un mes. Podemos verificar. Podemos verificar aquí que Tesla es muy, muy volátil. ¿Será entonces que también es muy, pero muy rentable? Saquemos la rentabilidad a un mes, 6 meses y un año. Y eso lo hacemos aquí así. Perdón, están moviéndome de cuarto. Indicadores entonces de tipo técnico. Ven que dice aquí retorno. Bueno, me meto a retorno y quiero la información de nuevo a un mes, a 6 meses y un año. ¿Por qué no escogí 3 años? Sí, si tu horizonte de análisis y de expectativa de inversión es de mediano plazo, pues escoges más tiempo. Aquí estamos haciendo este análisis, digamos que a mediano, a corto plazo, entonces lo hacemos a un mes, 6 meses y un año. Entonces miren que si coloco esto de creciente, la más rentable es Tesla, coincide siendo la más volátil. Digamos que no los distraigo con información a un día, a 6 meses, sino hablemos de un año. Pues mira, la más rentable es Tesla y es la más volátil. La que le sigue, de 151, es Ford Motor Company. También tiene una volatilidad alta. La menos volátil coincide con la menos rentable de este grupo, claro. Una rentabilidad del 33 es buena, no es nada mala, solo que las otras ya, digamos que rompen el esquema, ¿no? Entonces, eso es para explicarte el tema de volatilidad, que es muy importante. Profe, yo tengo una duda, profe. Solo quería acabar con algo. Otra medida para entender el concepto de qué tan riesgoso es el beta. Esa es otra cuestión. Porque el beta, decíamos ayer que el beta es una medida en la que comparas tú la relación que tiene el instrumento, en este caso el activo financiero o la acción, contra el índice. Entonces, buscas y quieres evaluar qué tan riesgoso es el activo financiero, en este caso la acción, respecto al índice. Entonces, la medida volatilidad por sí sola está asociado a la propia acción. El beta
también es una medida que orientado al concepto de volatilidad y de riesgo, en este caso, perdón, de riesgo, pero es en relación con el índice financiero. Entonces ahí hay una diferencia. No es ella con ella misma y su historia, sino la acción versus el índice. Veamos, metamos el beta aquí también. Si tú le dices aquí indicadores de tipo técnico, por aquí abajo aparece el beta. Ahí está el beta. Podemos decirle que lo quieres a 60 meses y lo hemos sacado diario. También vale mensual. Si te pones a mirar, aquí Tesla, mira, para empezar, todas son mayores que 1. Todas. Sin embargo, la más riesgosa, porque aquí estás tomando información de un año, acá estás tomando información de los últimos 60 meses. La más riesgosa respecto al índice es Nvidia, la fabricadora de tarjetas gráficas. Y la que le sigue, pues ya es Tesla también. Entonces tienes una coincidencia ahí, ¿no? Cuando hablas de volatilidad basada en desviación estándar por la historia del cambio de precio de los activos y donde lo evalúas con la rentabilidad diaria del activo, estás hablando entonces de una alta volatilidad, pero también estás hablando de un alto beta. Y ahora sí escucho tu inquietud. Profe, pero vení, o sea, en ningún caso vamos a ver que beta sea 1, o sea, igual a 1. Para que el beta sea igual a 1, tiene que comportarse como el índice, y eso va a ser muy difícil. Tendría que ser una acción de suma importancia, muy importante, o sea, demasiado, que se destaque demasiado, y lo vas a ver quizás de pronto si miramos mercado colombiano, que es más manipulable porque hay menos actores, y mira la cantidad de acciones que hay en Estados Unidos. Lo más seguro es que, por ejemplo, la que más se acerca aquí es Alphabet, Google. Es muy importante. Estás hablando de una, por ejemplo, vamos a ver Apple. Voy a meter aquí Apple a ver. Esa es la que más cerca va a estar a 1, muy probablemente, por su importancia. Pero ahí lo podemos ver con Google también, ¿no? Que es de la más cercana a 1 de las que Lo que pasa es estaban que, sí, Apple, puestas. mira, Apple es 1.05 Ford, 1.07. ¿Qué le pasó a Apple? Vamos a ver, espérate, como que la embarré. Voy a meter aquí Apple. Entonces, no vas a ver una que sea igual a 1. Está muy complicado eso. Apple 1.19, igual que Microsoft. A ver, vamos a ver ExxonMobil, que antes era como la usual. Perdón, no es por aquí. Es por acá. Indicador. ExxonMobil. Mira que ExxonMobil es la que más se parece, 1.02. Casi que es igual al mercado. Una acción casi con el beta, o digamos que si superponemos las dos gráficas, y eso tendríamos que hacerlo de pronto aquí en Yahoo Finance, que tiene buen graficador. Yahoo Finance. Coloquémosle entonces ExxonMobil. Miren, aunque el beta me sale 1.41 cuando lo evalúas a 5 mensual, ¿no? Que son cambios diferentes. Y lo quiero comparar contra el Standard & Poor's 500. Línea roja, a ver, coloquémosla.
Ahí está bien. Entonces se parecen los movimientos. Sería bueno colocarlo en otra escala, pero esto no me lo deja. Ya tocaría entrar a Bloomberg. Bueno. Listo. No sé si tienen otra dudita. Profe, entonces ahí para elegir, digamos, la acción en la cual va a invertir, tenemos que hacer una relación entre la que menos volatilidad tenga con el beta, o sea, la más cercana a uno, sería la ideal para Tú invertir, eres ¿no? el analista, ¿no? Tú eres el que Sí. está arriesgando tu dinero o el dinero de otro, de pronto. Entonces, tendrás que escoger un portafolio, primero que sea diversificado. No Ujú. vas a meterte, por ejemplo, en una combinación como la siguiente, que tú digas, voy a invertir en Ecopetrol, ExxonMobil, Shell, British Petroleum, Petrobras, y donde el precio del petróleo se vaya al diablo, se fue al diablo tu dinero también. Tú haces una combinación de sectores que no estén, Para que no tratar de que sean no por el estén tan mismo. correlacionados. Por Y, ejemplo, o sí, sea, yo ahí, profe, más o menos, por ejemplo, por lo que estoy viendo más o menos, vería que Google sería de las mejores porque tiene una volatilidad alta, pero pues, o sea, está en 27, tiene un retorno bastante alto, con un beta pues, de los más bajos, ¿no? Y invertiría en otra compañía también, pero sería, según lo que tú dices, de otro, o sea, que no sea influenciado por los mismos factores, ¿no? la idea entonces sería primero mirar si hay un buen pronóstico del sector, que sea un sector pujante, que no esté a la baja, que no esté, digamos, con posibles problemas futuros, en donde que ya haya llegado como a su pico de subidas. Entonces, si el sector tiene un buen futuro, entonces escogerás acciones de ese sector y escogerás las que se acomoden un poco a tu perfil de riesgo. Si te da, digamos, temor de una alta volatilidad, te vas a ir con betas más cercanos a uno, inclusive menores. Si tú por aquí, páginas como Finviz te permite este análisis, tú le puedes decir en el screener que estás interesado entonces en determinado sector. Por ejemplo, healthcare, que es lo que está llamando la parada ahorita. Y entonces ahí vienen como a qué elementos vas a utilizar. Tienes información de si está caro o barato. Entonces aquí te aparecen las que están caras o baratas. Y las que están en promedio. Y tienes pues 58 páginas. Entonces en healthcare puedes escoger algo en particular. Algún sector. Un subsector en este caso, como biotecnología. Entonces limitas un poquito más las opciones. Y acá tienes información de tipo fundamental, que es lo que hemos venido trabajando. Y puedes escoger algunos datos que te permitan ir haciendo mayores filtros. Pero creo que podemos hacer un pequeño repaso de lo que vimos ayer, pero rapidito. Entonces, cuando entramos en análisis fundamental, entramos en el mundo del análisis de los activos. ¿Qué es un instrumento de renta variable? Pues una acción que te otorga un título participativo, así que te vuelves en parte dueño. Veíamos ayer entonces, cuando entramos aquí, aprovechando ExxonMobil, que habían algunos datos. Te aparece entonces información como la capitalización bursátil, que te dice cuánto vale ExxonMobil, en este caso el número de acciones en circulación. Y aprovechando ese tema, ayer nos metimos aquí a MarketWatch también, y también podemos mirar a ExxonMobil. ¿Por qué cambio? Porque no me da datos de lo que es público. Hay algo que se llama el public float, que sería XOM, el número de acciones disponibles. Profe, digamos ahí alcancé a ver que ExxonMobil tiene un EPS negativo. ¿Eso significaría que está generando pérdidas? Si te pones a ver los estados financieros, es porque como es utilidad,
el indicador sería utilidad neta sobre el número de acciones en circulación. Quiere decir que tuvieron una pérdida. Pese a eso, tienen pago de dividendos. Aquí podemos ver que el número de acciones en circulación de ExxonMobil es igual al número de acciones que están disponibles para la adquisición. Digamos que... Profe, sí. pero si están dando dividendos y están generando pérdida, ¿no están generando pues más deuda? Ahí es donde viene el analista y dice, carambas, ¿cómo pagan dividendos con pérdida? Pues ten deuda para tirar, para pagar. Eso es lo que está pasando. Ten deudas con la idea de dejar contento a tu accionariado, a los que son parte pues de la empresa. Eso lo vas a ver. Quizá lo natural en un análisis como este, cuando pierdes dinero, es que dices, pues esta vez no voy a repartir hasta que nos recuperemos. Aquí han tomado la decisión de, así hayamos perdido dinero, pues pago dividendos. Aquí lo podemos evidenciar. Vamos a ver. Si le digo full screen, aquí sí me aparece que ha pagado $3.48, pero ha perdido 4. Entonces, si no ganas dinero, ¿cómo repartes? Pues te endeudas para eso. Y entonces, esta gente no ha dejado de pagar, como puedes ver. Son las estrategias, pues en este caso de ExxonMobil no quiere dejar nerviosa a sus inversionistas, así que mantienen el pago de dividendos. Eso es una decisión de junta de accionistas. Como puede pasar que suspendan el pago, ¿no? Entonces dije, no, somos sólidos, y si te pones a ver, no ha repercutido el hecho de que haya caído el precio de la acción, que está correlacionado con el precio del petróleo. Entonces esto hace que, pues al caer esto, como ves aquí, pese a que ha caído el precio de la acción, ha mantenido el pago y entonces eso le ayuda a que reflote el precio. Entonces, la preocupación es que el precio caiga respecto a su competencia. Perdón un segundito. Bueno, entonces, como ven aquí, decíamos ayer que hay las acciones en circulación son todas las acciones disponibles por la empresa. Y el public float es lo que está disponible para la comercialización en bolsa. El public float no puede ser inferior a este. Pero ayer les decía que cuando con algunos tipos de acciones tipo ADR, a veces se generan errores. Vamos a ver si vuelve a salir. Bancolombia. Sí. A veces generan esos errores con ese tipo de... Porque esto no puede ser, pues no puedes tener 113 millones de acciones en circulación y en public float 127. Ahí hay un error en el sistema, no sé. Entonces, ¿qué tan importante es esto? No lo van a ver con acciones de Estados Unidos. ¿Por qué es importante que el public float sea alto? Porque te permite entender que hay liquidez en el mercado y que hay mucha comercialización disponible. Entonces quiere decir que si tú compras la acción, posiblemente la puedas vender mañana. A diferencia de que si fuese muy poquito, como aquí en las bolsas latinoamericanas, van a ver que el public float es mucho más pequeño. Por ejemplo, del 100% tienen el 10% en bolsa. No es tan bueno porque tú compras la acción el día 1 y el día 20 la quieres vender y quizá nadie te la compra. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando te metes aquí? Le voy a decir ficha técnica. Así nomás. Ah, no en blanco, perdón. Le digo ficha técnica de análisis de acciones. Listo. Entonces tú ves cómo marca precio todos los días. Estamos hablando de Ford Motor, obviamente aparece toda la información.
Pero si yo le meto, por ejemplo, Clínica Marley, que también está en la bolsa, ni siquiera ves la evolución del precio de la acción en este caso. No marca precio. O sea, si tú llegas a comprar esa acción, nadie te la va a comprar. O algo, por ejemplo, podemos ver la lista de acciones colombianas. El hecho de que hayan varias no quiere decir que todas marquen precio todos los días. Si le decimos aquí en el screening, acciones negociadas en la Bolsa de Valores de Colombia, entonces van a ver que algunas marcan precio, otras no. Si le decimos Bancolombia, definitivamente sí hay una fluctuación y todos los días hay transacciones con el activo. Pero si le digo, por ejemplo, BBVA, vas a ver que ciertos días marca precio, no todos los días. Entonces tú hoy compras BBVA, mañana no la puedes vender. Nadie te la compra. Y aprovecho porque aparece ordinario preferencial, ordinario preferencial, ordinario, ¿sí ven? Ordinario preferencial. Ya hablemos de ese tema. Hablando de renta variable, existen varias opciones. Nos hemos dedicado a ver este tipo que son las acciones. Esto lo vimos ayer. Y vimos los índices accionarios también. Espero que haya quedado claro. Las demás no es que las hayamos tocado mucho, así que la idea es que conozcan todos estos. Cuando hablamos de acciones, pueden haber acciones ordinarias y acciones preferenciales, como puedes ver aquí en el listado. La gran diferencia radica es que cuando tú compras una acción de tipo ordinario, tienes derecho a voto. Cuando tú tienes una acción ordinaria, entonces tu voto pesa en una junta de accionistas. Y entonces eres partícipe de las decisiones que se toman a nivel, pues, del conglomerado de accionistas. Pero entonces, con el miedo de pronto de perder el poder, porque ahí hay unos juegos de poderes, cuando haces una emisión, pues pierdes un porcentaje, porque entregas parte de la empresa en manos de los inversionistas. Entonces, cuando la empresa decide hacer una emisión de acciones, las puede sacar tipo preferencial, que salen con una característica de pronto atractiva, que es el hecho que te pagan tu dividendo, así tengan problemas la empresa. Entonces, con la acción ordinaria puede suceder cosa que vimos ayer, por ejemplo en Boeing, que deciden, no, que yo ya no voy a pagar más. No vamos a pagar durante una temporada hasta que nos recuperamos. Si tú tienes una acción ordinaria, tienes derecho a voto, pero probablemente entonces tengas el problema que no te pagan tu dividendo. Entonces no te gusta tanto. En Profe, cambio, sí, dime. una pregunta ahí como pues que todas las personas tienen voz y voto, ¿eso también se denomina por el porcentaje que tenga? O sea, si es como, Obvio, digamos que se generan entonces como subconjuntos y grupos de poder dentro de esas decisiones. Entonces, si, por ejemplo, te pongo un caso, el caso de los bancos brasileños. Los bancos brasileños tenían acciones ordinarias. Entonces le dijeron a sus accionistas, vengan señores, ¿qué les parece si ustedes me entregan su acción ordinaria y yo les entrego una acción de tipo preferencial? Entonces, ¿y en qué voy a mejorar yo? Pues mira, vas a mejorar en que te vamos a pagar más dividendo. Y el pago es fijo, o sea que te pago porque te pago. ¿Te interesa? Porque con la ordinaria ustedes han visto que a veces pues se toma la decisión de que no te pagamos. Pues sí, tienes razón, qué interesante. Mira, aquí está mi acción ordinaria, entrégame mi preferencial y empezaron a pagar. Sin embargo, cuando tuvieron las suficientes acciones ordinarias en su poder, decidieron vender los bancos a España, a los grupos españoles.
Y los que tenían acciones preferenciales no pudieron decir ni pío, porque no tienes derecho a voto. Entonces, ahí es donde se generan esas dificultades. Y las privilegiadas son un plus adicional, son con mayores, pero esas son más raras, ¿no? Pero son digamos que, con mayores elementos, y como por ejemplo que si se quiebra la empresa te pagan primero a ti, pues bueno, nadie compra una acción pensando en que si se quiebra pues me pagan primero a mí, ¿no? Raro, pero son parte de los plus que tiene. Si te pones a ver las últimas emisiones, si las recuerdan, piensen por ejemplo en Avianca. Avianca preferencial, mira. Da Vivienda preferencial también. Entonces, una empresa puede tener acciones preferenciales y ordinarias. Por ejemplo, si yo le digo aquí Finance, Google Finance. ¿Qué pasó ahí? Vamos a ver. Y entonces busco aquí Google. O busquémoslo por Alphabet. Si ven que aparece Alphabet, GOG y Google, aparecen dos, ¿sí ven? Está Alphabet y Alphabet, pero uno con G-O-O-G y G-O-O-G-L. Y una un poquito más cara que la otra. Bueno, no un poquito, son $100, casi, 80 y pico. Bueno, esta tiene derecho a voto, esta no. O sea que hay tres tipos de acciones con Google o Alphabet. La clase A, que es la que estás viendo aquí, la clase B, que no estás viendo acá, y la clase C. La clase B la tienen los dueños del negocio. Esa no la ves. Y la clase A, que es la ordinaria, pues la tiene por todos los que están ahí, han comprado acciones de Alphabet. Y principalmente esta otra clase, pues también está disponible para la adquisición. Y también la tienen muchos empleados de la empresa. Bueno, entonces sigamos viendo aquí. Entonces, para tipos de acciones, pues ordinaria y preferencial. Esta tiene voto, esta no. Esta tiene más ventajas en el pago de dividendos, pero pues estas suelen ser más costosas por lo del voto. Hablemos de los ADRs. Entonces, tienes el caso, por ejemplo, de Toyota. Toyota, ¿de dónde es? Pues de Japón. Cotiza en el índice Nikkei, en la bolsa de Tokio. Pero si tú vives en Estados Unidos, no te vas a ir hasta Japón a comprar Toyota. Para eso, entonces, lo que hacen las empresas es hacer un depósito en un banco americano y a través de ese mecanismo, de ese depósito, se genera una emisión, así como si se clonara la acción. Entonces, la acción se cotiza simultáneamente en Japón y en Estados Unidos. Pero en Estados Unidos es un ADR. Los podemos ver aquí en Finviz. Tenemos por acá en Finviz, en la zona de los mapas. Entonces, existen en cada país ADRs de distintos países, de distintos lugares, solamente que los más importantes son los que se negocian en la Bolsa de Valores de Nueva York. Pero, por ejemplo, ayer veíamos que existe ADRs de empresas americanas en la Bolsa Mexicana. Pero si yo le pongo aquí Mundo, observen que aparecen listado los ADRs
o las acciones con esa característica ADR listadas o disponibles en la Bolsa de Valores de Nueva York, en Nasdaq, que es una bolsa electrónica, en Amex, que es una bolsa más pequeña. Entonces, todas estas acciones las puedes comprar en Estados Unidos. Entonces, aquí tienes empresas alemanas que hicieron su emisión y que cotizan simultáneamente en la Bolsa de Frankfurt y en la Bolsa de Valores de Nueva York. Va a haber un diferencial con el precio, porque una va a estar en euros y la otra va a estar en dólares. Por ejemplo, las colombianas. Si yo me meto aquí a la Bolsa de Valores de Colombia, Ecopetrol hoy cerró a, vamos a ver. Acciones. Ecopetrol cerró a 2.770 pesos. Pero Ecopetrol acá, así rapidito aquí, S de Ecopetrol, les dije que esto era malita, esta es malita, Google Finance lo dañaron mucho. S de Ecopetrol, ADR, ¿sí ven? ADR, tiene 14,84. 14,84. Sin embargo, así una está en dólares y la otra esté en pesos, la fluctuación del cambio de precio, digamos que la gráfica es la misma. Los movimientos del precio del activo son los mismos. Los cambios porcentuales son los mismos. Porque si no harías algo que se llama arbitraje, ¿no? Si se desliga el precio del activo, entonces tú comprarías aquí para vender allá, ¿no es cierto? Entonces no puedes aprovecharte de fluctuaciones distintas. El mercado corrige eso. Así que, pese a que se negocia en Nueva York y en dólares, la fluctuación del cambio de precio es la misma, aunque las monedas sean distintas. Mira, puedes ver que he leído como interesante Ecopetrol. Ha tenido ventajas aquí. Entonces, ¿entendió que es un ADR? Sí, profe. Listo, entonces, Sí, profe. continúan. ¿Perdón? No, que sí, entendido. Perfecto. Aquí no les tenía, esta página no se las había mostrado ayer, coloquémosla aquí en nuestra web clave. También para análisis de acciones. Es bastante completa. Tip ranks. Digamos que le dijera S de Ecopetrol. Como siempre sale bastante información. Aparece más bonito aquí, te dice compra moderada, nos está dando el precio y nos da entonces el pronóstico de hacia Profe. dónde se dirige. ¿Sí? Cuando tú vas a comprar o vender una acción, también es como cuando compras una divisa, que una cosa es por ejemplo, la TRM y otra cosa es a lo que la compras, o las acciones si es al precio a la que está en el mercado. O sea, si está como a $13, a $13 me la compran.
Es como la con divisa. negocio. Aquí lo que pasa es que es parecido a la divisa. Tú cuando estás interesado en comprar, tú vas a colocar tu oferta. Tú dices, ah, que está a 15, 13, yo la quiero comprar a 15. Entonces tú pones esa posición en compra. Y entonces en la plataforma donde se gestiona esta operación, en Colombia en este caso, pues tú pones 15 para comprar. Alguien que quiere vender, que sabe que está 15, 13, dice, no, pues yo si no es 15, 13, yo no la vendo. Entonces, tiene que haber un match entre ambas partes, entre el que la compra y la vende. Entonces, la respuesta es el precio de cierre o el precio que calza, se llama, es cuando se ponen de acuerdo el que compra y el que vende. Digamos que en la plataforma se hace match cuando el que compra y el que vende llegan al mismo precio. Porque vas a ver entonces como unas posturas. Para la acción, por ejemplo, da vivienda, vas a ver diversas posiciones para compra y a veces hay un desfase. Tú ves que en da vivienda, por ejemplo, que estamos poniendo ese caso. Bueno, aquí no me apareció da vivienda. Bueno, pues preferencial Bancolombia que está a 27.640. Puede que el que quiera comprar, todos, el grupo de los que quieren comprar están, por ejemplo, en 26. Y todos los que quieran vender están en 28. Hay un desfase, ¿no es cierto? Hasta que no se pongan de acuerdo esas dos partes. O sea que está el grupo de los que quieren vender, pero entonces van a ir como retrocediendo. Y el que quiere comprar, pues va a ir escalando hasta que llegan a 27.640, que fue la última transacción. Si yo hago un clic aquí en preferencial Bancolombia, ya están levantando la mano, ahorita doy paso. Mira que aparecen las operaciones. Aquí aparecen todas las operaciones que se efectuaron hoy. Desde las 8 de la mañana, por ejemplo, que se vendieron 358 acciones. Bueno, de pronto el que lo compró lo quería comprar a 27.500, pero el que deseaba venderlo o el que estaba dispuesto a vender esa cantidad de acciones lo quería vender en 28. Y entonces empieza el tire y afloje de ambos hasta que calza la operación y se acuerda este precio y calza la operación y entra. Y así como calzó esta, pues calzaron todas las demás. Y el precio entra en una fluctuación basada en la oferta y demanda. Pero entonces, si tu pregunta era, es que entonces si está 14.84, pues esa fue el último calce que se gestionó. Entonces tú lo que haces cuando quieres comprar el activo, porque siempre estás tú interesado, tienes dos formas, ¿no? Al menos en Colombia, llamar a un comisionista de bolsa y decir, vea, cómprame tantas acciones de esta empresa. Él, por su parte, va a estar operando a través, pues, tuyo, con tus instrucciones para la adquisición de esos activos. Y entonces, por el otro lado, el que las quiere vender va a tener a otro comisionista de bolsa que está haciendo esa operación. Y en el calce entonces se gestiona el cambio de manos por el precio. Vamos a hablar un poquito más de Colombia mañana, pero en general así es como funciona. ¿Quién más quería comer? Alejandro, por ejemplo, ¿querías preguntar algo? Sí, profe, una preguntita. De pronto uno para comprar acciones necesita algunos, pues, ¿eso necesita requisitos o uno, por ejemplo, yo podría comprar acciones mañana? Podemos hablar mañana de eso, pero necesitas los servicios de una casa comisionista de bolsa. Ahora, si tú me dices quiero comprar acciones internacionales, pues sí hay que tener algo de cuidado con quién te metes y tratar de
tratar de leer bien la letra menuda, tienes que hacer una interfaz con tu banco local. Van a estar muy pendientes por ser un país de riesgo, ¿no? Con el tema pues, de divisas y procedencia de las mismas. Va a haber mucha documentación, pero te diría que ya que estamos hablando de acciones internacionales, podría hablarte de, tú que eres joven, ¿cuántos años tienes? 25. Mira que hasta 25, 27 años me parece, Interactive Brokers te da un descuento en cuanto al monto de apertura de la cuenta. Normalmente son $10,000, pero desde $3,000 Interactive Brokers para menores de 27 te permita que tú abras tu cuenta para... Pero entonces, ¿qué necesitas allí? Basta un papeleo enorme, pero eso es bueno, porque pues es una empresa que me parece que es seria. Tienes que hacer una interfaz con tu banco, ojalá pues tuvieras cuenta en un banco, quizá en Panamá o en Estados Unidos, donde tú puedas sacar tu dinero de allí y abrir una cuenta con ellos y digamos que cargar la cuenta. Así, uno carga así como cuando cargas un celular prepago, tú cargas tu cuenta de Interactive Brokers haciendo una transferencia hacia ellos. Y entonces con esa transferencia tú puedes hacer las transacciones desde aquí con ese dinero y hacer la compra pues de un sitio un poco más formal es Charles Schwab. Es muy bueno también. Charles Schwab me parece muy serio y muy vigilado, pero ese sí requiere mayor cantidad de dinero. Las cuentas se abren desde $25,000. Pero entonces empieza a sonar, ¿sí? Se puede invertir fuera de Estados Unidos en acciones de Estados Unidos. Pero empiezan a sonar como montos muy grandes. Y entonces tú dices, es que eso es solamente para gente con mucho dinero. No, pues mira, con 10 millones haces algo bonito aquí en Colombia. Puedes abrir tu cuenta a través de una casa comisionista de confianza. Lo hablaremos mañana. Y los requisitos realmente son como abrir una cuenta de ahorros. O sea, cuenta de ahorros, pues mejor dicho, puede tener un niño de 10 años, ¿no? Bueno, en Colombia hay una intención de querer abrir el mercado de capitales al público común, pero pues si no llegas a un curso de estos, como se te vuelve un mundo como lejano, ¿no es cierto? Entonces, inclusive desde Colombia tú puedes comprar algunas acciones internacionales. Lo hablaremos mañana cuando trabajemos el tema de mercado global colombiano. Uno puede comprar acciones de Microsoft, si quieres, desde Colombia a través de una casa comisionista. Lo hablaremos mañana, pero mira que con 10 millones la haces bonita. Inclusive menos. Inclusive ahorita hay unas plataformas que intentan que lo hagas con mucho menos inversión, de 100,000 pesos. Pero hay que estar muy pendientes de las comisiones, porque ahí sí es donde te va toda la plata. Si quieres empezar con menos dinero, digamos que 1,000,000, lo puedes hacer no a través de gestión activa, que es lo que te estoy promoviendo, de que tú escojas la acción, sino utilizar carteras colectivas. Y las carteras colectivas, en esencia, lo que hacen es que tú le das el dinero a una institución vigilada y esa institución vigilada lo invierte por ti en la estructura del plan de inversiones que ellos tienen. Y te cobran una comisión. Realmente lo mejor es hacer gestión activa, pero necesitas formación. Tú te metes en este mundo pues formándote y trabajando ese tema de ser eficiente con estos conceptos. Estudiando un poquito y sabiendo cómo funcionan los activos y de estar muy atento de los riesgos, ¿no? Entonces ahí tú ya escalas un poquito con la idea, pues no es una cuenta de ahorro lo que estás abriendo, sino una cuenta donde tu dinero se puede desvalorizar, pero también se puede valorizar mucho. Entonces mañana también tocaremos ese tema y lo bueno es que Economática tiene toda esa información. Tienen ahí una ventaja respecto a la gente que únicamente se entera de cómo funcionan las cosas a través de medios públicos. Los medios públicos y gratuitos, pues todo el mundo ve eso, o sea, no le estás generando mayor ventaja. En cambio, con sistemas de información como Bloomberg, que lo tienes en la universidad disponible, pues que para fines académicos, pero en últimas
tú exploras la idea de aprovechar lo que te provee la universidad, en este caso, por ejemplo, economática, para escalar un poco más y tratar de analizar mejor los mercados. Por eso están las bases de datos también. Entonces, ayer hablamos de los dividendos, ayer hablábamos del valor de mercado del activo, que es el precio del activo. Ayer hablábamos también que existen varias variables que uno puede utilizar para poder en profundidad hacer un barrido general para entender la acción. Entonces veíamos que tenemos indicadores fundamentales como la capitalización bursátil. Esa creo que la entendieron re bien, es el número de acciones en circulación por el precio. El beta creo que ya lo comprendieron. El EPS, que es la utilidad por acción, me parece que también la asimilaron y sabemos que el EPS es un posible pago potencial que el que realmente te dice cuánto pagas el dividendo. Van a haber casos en donde cuando hay pérdidas pues no pagan dividendo, o casos como el de ExxonMobil que así pierdan, deciden pagar dividendos. Que el PER me sirve para saber si algo está caro o barato porque se compara contra el mercado, es igual al precio de mercado sobre el EPS, y es en Finviz donde yo veo esa información. Profe, ¿el EPS también lo comparo con otras empresas del mismo nicho o con Sirve el mercado bastante, nacional sí, o sí, con qué lo sí. comparo? Sí, sirve bastante compararla con empresas similares. Entonces tú puedes, por ejemplo, tú te vienes aquí a Finviz y te metes aquí a Standard & Poor's. No, full puede ser full. Y entonces te empieza a interesar el tema de pronto, organizas la información. Aquí tienes el PER, por ejemplo. Acá tienes el PER. Puedes ver información por EPS, crecimiento del EPS en los últimos 5 años. Entonces, rápidamente, aquí puedes ver quiénes han tenido mayor EPS. Por sectores. Entonces, puedes apreciar quiénes han tenido mayores crecimientos, así que han sido constantes en la utilidad neta generada. También lo puedes ver por el PER, aquí, si quieres ver el PER. Está P sobre E. Entonces ves aquí la información. Mientras más rojo, más caro. Digamos que el PER va de 0 a 30 aquí. Mientras más rojito, más caro. Hay uno de 52, 81. Y entonces se busca que esté más o menos en un punto medio. Puedes ver aquí como full para ver todos los países. Y aquí tienes un comparativo pues, de varios países. No hay información de todos, pero también es una aproximación para saber si está caro o barato, pero también lo puedes hacer con análisis técnico, que es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, capitalización de mercado te da una idea de el valor de la empresa, la utilidad por acción, que es el EPS, también te dice entonces ese potencial de reparto que tiene. El PER te da una relación de si está caro o barato la empresa, la acción. Hay una por ahí que esa la vamos a ver mañana, que aquí se usa mucho, que es la Q de Tobin, pero en últimas existe un valor patrimonial, que es el valor en libros, y existe un valor de mercado. Se espera que esté en libros, esté mucho más barato que en el mercado, porque en el mercado
se pretende que el activo cambie de precio y que fluctúe hacia arriba, pero puede fluctuar hacia abajo también. Entonces ahí es donde empiezas a encontrar acciones que están valoradas y subvaloradas. Y entonces buscas saber cuál está barata o cara. Ya vimos lo del beta y ahora hablemos de otro instrumento, que son los ETF. Sí. Este Exchange Traded Fund, por ejemplo, miren, ustedes aquí dicen qué interesante sería que yo pudiera comprar, voy a colocar acá la información a un año. Existe un índice que es el Standard & Poor's. Si yo quisiera un portafolio, acabo de decirles hace un rato que si yo quiero algo balanceado, no vas a comprar entonces Microsoft, Adobe, Oracle. Mejor dicho, tú dices, no, pues me voy a comprar todo tecnología. Si le pasa algo a este sector o este subsector, entonces voy a tener problemas. Quizás lo mejor sería comprar, pues me compro Microsoft, me compro Nvidia, me compro Amazon, me compro Nike, me compro, bueno, si te alcanza la plata para varios, pues me compro los 10 acciones. Ya una mezcla entre financieros, entre el sector de comunicación, le meto Pfizer, hago una combinación buscando la diversificación. La verdad es que mientras más compres, pues mejor. Pero pues se genera un requerimiento de efectivo grande. ¿Y qué tal que yo pudiera comprar las 500 acciones? Pues entonces se me cerró este Yahoo. Google Finance, a ver. Pues si yo comprara las 500 acciones, a ver. Mira, acá está el Standard & Poor's 500. Realmente me estaría comprando el mercado de Estados Unidos. Esto es un índice. Entonces, si hubiera comprado el índice hace un año, pues mi inversión hubiera fluctuado de esta manera. Así que hubiera ganado el 42%. Pero ¿qué sucede? Tú no puedes comprar un índice. Bueno, sí, si te compras las 500 acciones, tu portafolio hubiera ganado el 42%. Sin embargo, hay una estrategia para tú comprar, y aquí, ojo, tengan muy presente esto, por favor. Porque parte del trabajo final que van ustedes a realizar implica que compren o que decidan adquirir activos, pero también van a adquirir índices. Entonces, como les decía, tú no puedes comprar el Standard & Poor's, pero hay unos instrumentos financieros que son los ETF, que son emuladores, o sea, que imitan el comportamiento. Entonces, esto no son dólares, son puntos, ojo, cuidado, es un índice, los índices se miden en puntos, y si tú quisieras comprar el Standard & Poor's, tendrías que comprar las 500 acciones, o, por ejemplo, comprar un ETF. En esta página, no, esta página no, ETF. Está mejor. En esta página que ustedes ven acá, puedes comprar ETF. Y existen varios emuladores, o sea que esto que está aquí se llama
fondos cotizados. Coloquémosla acá en español, fondos cotizados. Los fondos cotizados son una estrategia para diversificar. Si tú tienes poco dinero, tú puedes comprar el índice Standard & Poor's. Mira que aquí esta empresa, que es SPRD, tiene un ETF llamado el Standard & Poor's 500. Y su costo es de $425. O sea que si tú quieres que tu portafolio incluya un activo financiero que se comporte igualito que el Standard & Poor's, no le digamos igualito, muy parecido al Standard & Poor's, entonces puedes comprar este ETF. ¿Dónde veo los ETF en Economática? Voy a cerrar esto. Voy a cerrar esto. Y si le digo aquí más, le digo screening, Estados Unidos, y aquí aparecen los ETF. Tienes ETF y análisis. Puedes meterte acá. Acá entonces, como ves, tienes, ¿cuántos ETF hay? Mira, hay miles de ETF. Y acá tienes una muestra como de 4,000 más o menos. De primeritas aparece el SPY, que acá aparecen los más famosos. Pero mira que no es una sola empresa que busca imitar el Standard & Poor's. SPRD tiene este producto que imita el Standard & Poor's. También lo tiene eShares, un imitador del Standard & Poor's. O sea que, y aquí, por ejemplo, tienes Vanguard. Entonces, lo que te permite entonces este instrumento es que con poco dinero consigues tú comprar un activo que su naturaleza es que ya está diversificado, porque su composición es imitar un índice que a su vez lo componen una cantidad de activos. Si te pones tú a mirar aquí, este instrumento que tienes acá, el SPY, que es el más grande, si lo ponemos aquí por número de activos, es el más robusto, el que más dinero tiene, pero no es el más rentable. Con solo $425 tienes un instrumento que imita al Standard & Poor's, así que vas a imitar con ese instrumento el mercado de los Estados Unidos. Quiero saber si este concepto se entiende. Profe, es decir que en vez de comprar, por ejemplo, acciones de Ecopetrol, entonces yo puedo comprar esta, una ETF de SPDR. Si tú decides comprar una acción de Ecopetrol, te vuelves dueña de Ecopetrol en un pedacito. Y participas de los dividendos de Ecopetrol. Y te sometes a la fluctuación de precio de Ecopetrol. Y te sometes a los cambios de rentabilidad que pueda tener Ecopetrol y que sea el precio del petróleo es afectado internacionalmente, probablemente el precio caiga, pero si de pronto hay una escasez del petróleo internacionalmente, pero quizá Ecopetrol suba. Y entonces tu riesgo está atado al destino de Ecopetrol. Y es solo una acción con la que estás tú adquiriendo. En realidad, cuando tú adquieres este instrumento, es como si adquirieras 500 acciones. Y el riesgo entonces se disipa, porque no es un activo, sino hay 500 activos metidos ahí. Y es la representación del mercado de Estados Unidos. Entonces, en realidad es como si compraras 500 acciones, pero solo con $425.
No te digo que no vas a perder, es probable que pierdas. Lo que pasa es que para que este índice caiga, pues el promedio de las 500 acciones tienen que caer. O sea, tienen que ser más las que pierden que las que ganan. Eso solo pasará cuando existan serios problemas en la economía de los Estados Unidos. Entonces, lo más seguro es que haya mucha más estabilidad comprando un instrumento como este que comprando una sola acción. Solo que comprando una sola acción probablemente tengas mayor rentabilidad. Si te pones a ver aquí y hacemos esa diferencia en economática, por ejemplo, hagamos un frente a frente. Le puedes decir tú aquí en el screening, de nuevo, quiero acciones negociadas en la BBC. Listo, acá está. Y quiero Ecopetrol. Entonces, Ecopetrol, acá está, y Colombia. Y quieres mirar datos como el riesgo. Acá está la volatilidad. Volatilidad, digámosle a un año. Definición simple, un año, sí. Un año, 2, el último año nomás. Esa ha sido la volatilidad en el último año. Y esa ha sido la rentabilidad. En el último año. Listo. En el último año ha rentado el 33. Mira, tiene una volatilidad curioso, igual. ¿Qué pasa con el Standard & Poor's? Vamos a ver. Si metemos el Standard & Poor's, le podemos meter el SPY, se llama, ¿no? SPY. Aquí está el Standard & Poor's 500. Es un ETF. Solo le voy a colocar aquí que el país sede no solo es Colombia, sino Estados Unidos. Le voy a colocar aquí en el activo, en la acción, que también es un ETF. Hay acciones y este que es un ETF. Tengo que meter este. Y en la BBC le voy a decir que no solamente es información de Colombia, sino de Estados Unidos. Entonces, nota que el estándar, la acción sola de Ecopetrol tiene una volatilidad del 33. El Standard & Poor's tiene la mitad de riesgo y tiene mayor rentabilidad, al menos a un año. ¿Se entiende por qué hay más estabilidad comprando este tipo de instrumentos? No, profe, la verdad yo sí me perdí un poquito entendiendo lo que es un ETF. Profe, yo también, es que la verdad sí está. Están más complejos, pero a ver, lo que sucede es lo siguiente. Tú tienes... Se entiende cuando tú compras una acción, ¿no es cierto? Que tú dices, y yo quiero comprar Disney. Listo. Entonces compras la acción de Disney y te vuelves un pedacito dueño de Disney. Y participas de los dividendos de Disney y quedas sujeto a la fluctuación de precio de Disney. Y entonces si viene un tema pandemia y nadie ve las películas o no sacan películas, la acción se puede caer y te puede perjudicar. En cambio, ¿y qué es lo que hiciste? Pues tenías $5,000 y todos los $5,000 te lo gastaste en acciones de Disney y te alcanzó pues para un grupo de acciones. Entonces tú tienes otro interés y dices, no voy a comprar Disney, quisiera algo que sea más estable, quisiera algo que fuera menos volátil y que asegure una rentabilidad. Quizás no es la mayor rentabilidad que espero, porque si yo hubiera comprado, por ejemplo, Disney en esas condiciones,
Le puedo meter aquí economática y le puedo decir, en el último año Disney, le voy a decir aquí New York Stock Exchange, Walt Disney Company. Disney tuvo una rentabilidad del 60%, con un riesgo del 15%, del 31%, perdón. El riesgo es pues alto, pero tampoco tan alto. Y la rentabilidad sí que está muy buena, 60%, mirándolo en retroceso. Pero entonces tú tienes el temor que si le apuestas todo a una sola acción, quedas demasiado expuesto, se llama. Quedas demasiado expuesto a la fluctuación y los movimientos de ese activo. Quedas sometido a que si le va mal a Disney, entonces vas a perder buena parte de tu dinero. Ante esa situación de temor, tú podrías, si quisieras, invertir en algo diferente. Y no invertir en una empresa, sino invertir en estas 500 empresas. Es imposible, bueno, no es imposible. Para interrumpirte, Sí, que como para ponerlo como en palabras ya un poquito más concretas, o sea, finalmente es un fondo de inversión, sí, un fondo cotizado. o sea, es como una alternativa a las acciones porque pues finalmente los dividendos pues dependen mucho del desempeño de la empresa, ¿no? Entonces es más como, sí, es como un fondo de inversión donde te permite coger algo de cada empresa sin necesidad de que te den dividendos, lo que entiendo en este momento. Cuando tú compras un ETF, es cierto, ya no participas de los dividendos porque no estás comprando una acción. Estás comprando un imitador. Lo que hace el Standard & Poor's tiene una fluctuación, que es esta, porque hay una empresa que le hace seguimiento a 500 acciones y publica ese seguimiento todos los días. O sea, publica segundo a segundo. Tú miras aquí cómo cambia de precio esas 500 acciones y se genera este gráfico y esta evolución del precio de esas 500 acciones. Pues una empresa distinta a Standard & Poor's, una empresa diferente, construye un indicador o un índice o un producto que se llama ETF y se dedica a imitar los movimientos del índice. Es un imitador. Pero de varias empresas. Y cuando tú imitas a este índice, estás imitando el movimiento de estas 500 empresas. Porque estás imitando el índice. El índice sigue los movimientos de precio y de fluctuación de 500 compañías. Y se traduce y reduce en un solo valor que se expresa en puntos. Aprovechando entonces esta fluctuación, esta otra empresa lo que hace es decir, mira, tú quieres comprar el índice, que es como si compraras 500 acciones, entonces puedes comprar mi ETF y te lo vendo en $425. Entonces, si el día de mañana estas 500 empresas en promedio ganan 5%, entonces vas a ver que el gráfico del Standard & Poor's crece un 5%. Y entonces quiere decir que el dinero que tú invertiste en este ETF ha crecido 5%. Veamos la vida real. Hoy, el ETF, hoy el Standard & Poor's, o sea, estas 500 acciones, unas ganaron y otras perdieron. Aquí vemos la información a un día. Lo rojito es que cayó. Por eso está negativo. Lo verdecito es que subió. Y tienes de acciones que subieron y acciones que bajaron, fueron más las que subieron que las que bajaron.
Y el resumen está aquí. El día de hoy, el índice creció 14.21 puntos, que eso representa un 0,33%. El que tenía un ETF del Standard & Poor's, hoy su rentabilidad creció, o su cambio de precio, creció en 0,33%. ¿Se entiende mejor así? Profe, y existe también así como que uno pueda mirar qué instrumento de estos ETFs es como está mejor rankeado que otros, es decir, bueno, este es como el SPY puede ser mejor que, por ejemplo, el VWO, o no hay como mirar eso. Oh, por supuesto que sí. ¿Qué te gustaría ver? El más grande, o sea, por volumen de personas que lo han comprado y hay un monto de dinero apostado ahí. Bueno, tú puedes evidenciar que por total de activos hay 366.000 millones de dólares metidos en este de aquí, que es más grande que este otro de acá, que imita también el Standard & Poor's, pero hay menos personas, o menos capital en este caso, perdón, metido. Mucho menos. Pero todos estos son imitadores. Ahora, ¿son los más rentables? No. Entonces tú empiezas a mirar. Entonces no me voy yo por el monto. De enero a la fecha, Profe, como... perdón. Sí, dime. Es que tengo una duda, o sea, Sí. el precio entonces de estos ETF no se, o sea, no se afecta igual que el precio de una acción, sino que va directamente relacionado con el índice. Esta empresa, Sí. SPRD, le pone un precio a su instrumento. Y la gente verá si lo compra o no. Por ejemplo, acá tú tienes otro. Pero lo que digo es que ese precio no se ve afectado por oferta y demanda ahí, sino directamente por el comportamiento del índice. Está atado al índice. Correcto. Si el índice sube de precio, si el índice sube en puntos, entonces los que compraron el ETF van a estar contentos, porque se va a valorizar, va a ser más rentable. Pero si el índice empieza a caer de precio, porque hay una situación adversa en el mercado, entonces tu ETF se va a desvalorizar. Como apostarle al rojo y negro, ¿no? Desde el casino, más o menos. Entonces tú dices, tú quieres que sea negro, pero puede que sea rojo después. Pero entonces tú, lo que de pronto te genera conflicto es, ¿y dónde está? ¿Por qué este es más caro que este? Por ejemplo. ¿No? Porque hay más inversión aquí que aquí cuando los dos le apuntan a lo mismo. ¿De pronto es eso que te genera conflicto? Sí, puede ser. Entonces, lo que pasa es que la imitación no es perfecta. La imitación no es del todo perfecta. Mientras mejor imite el índice o los movimientos del índice, hay mayor calidad, porque estás siendo más fiel a la imitación. Pero la imitación no es perfecta. Entonces, mientras mejor hagas la imitación, vas a ser más cotizado. Durante muchos años el mejor ha sido este, pero hay una fuerte competencia. O sea, quiere decir que hay varias empresas que imitan lo mismo. En este caso, los imitadores del Standard & Poor's son SPRD es una empresa, Vanguard es otra, eShares es otra, Invesco es otra, y ya se empieza a repetir. Si ven, Vanguard, eShares, SPRD, ellos son la competencia, y
Ellos pueden imitar lo mismo, solamente que la manera como lo hacen, unos pueden ser más perfectos que otros. Y ahí es donde se genera la competencia. Entonces tú puedes vender este para meterte en este otro. Por ejemplo, en este caso, Vanguard es más barato. Podrías comprar ese. Inclusive ha rentado un poco más, cuando deberían estar muy cerca de la rentabilidad, porque de enero a la fecha, YTD, entonces ahí empiezan a jugar los criterios. ¿Cuál es el mejor ETF? Lo que pasa es que depende de qué quieras. Y acá tienes la zona de retornos. Acá tienes el retorno a una semana, a 4 semanas, en un año, en 3 años y en los últimos 5 años. Y entonces tú te pones a ver qué tan fiel es. Y ETF de qué hay, mira, hay de todo. Tú quieres, por ejemplo, de commodities. Quieres, por ejemplo, un ETF que trate sobre crudo. Aquí están los de crudo. Mira. Profe, una pregunta. Sí. Esta página es un broker y otra pregunta. ¿En la Bolsa de Valores de Colombia hay ETFs? Sí hay ETF. En la Bolsa de Valores de Colombia, mañana nos vemos, hay ETF que tú puedes comprar desde aquí a través de Valores Bancolombia. Y esta página, un broker es el intermediario que te permite hacer esta negociación. Y broker es como el que te mostré hace un ratito de Interactive Brokers, que está en Londres, o Charles Schwab, que está en Estados Unidos. Hay muchas por ahí, como hay mucha publicidad, te pones a ver Instagram y empiezan a salir que eToro, ¿no? Hay muchas que no les recomiendo que se metan, sobre todo les motivan a que usen su tarjeta de crédito, y entonces usan su tarjeta, eso parece internacional, pero después quieres traer la plata a Colombia, y te llega una plata que está por fuera, después la DIAN te va a decir, ¿qué pasó, muchacho? Tienes que asesorarte bien y leer letras menudas y saber con quién haces esto. Pero no es imposible, no es imposible para nada. Solo hay que asesorarse bien y no ir abriendo cuenta a la loca por ahí, pues, emocionado con esos temas, ¿no? Que trata sobre hacer dinero. Entonces, en resumen, miren, un ETF, ¿qué es? Son replicadores de índices. Ya sabemos que un índice es una institución que lo que hace es hacerle seguimiento a un grupo de acciones. Las acciones pueden ser todas distintas, como el Standard & Poor's. Ayer veíamos, por ejemplo, el Dow Jones, ¿no? Que son solo 30 acciones, pero son grandes. Mira, si yo le digo aquí Market Movers, hay un índice llamado el Dow Jones que solo son 30 acciones. Pero son las más grandes. Si tú quieres un ETF de un índice del Dow Jones, lo tienes, por aquí lo puedes buscar. Está en Equity. Y entonces tienes un montón de opciones aquí. Tú quieres, por ejemplo, en Finviz ver los ETF, mira, aquí están. ETF Map. Y tienes ETF de todo tipo. Por ejemplo, en Estados Unidos tienes, ¿sí vieron el SPY? El SPY es el que hemos estado analizando. Pero hay un ETF llamado DIA, que es el del Dow Jones. Ese ETF imita los movimientos y la fluctuación de estos 30 activos, que es el Dow Jones. Entonces, si tú no quieres comprar estas 30 acciones, porque no tienes tanta plata, entonces puedes buscar aquí en tu ETF el día. ¿Dónde está? SPRD Dow Jones. Démosle Dow Jones. Carambas.
Acá está, SPRD Dow Jones Industrial. Vale $341. 344 y está cambiando ahorita. Entonces mira que el Dow Jones, solo comprar una acción de Boeing vale 248. Y si tú solamente tienes, ponle $400 y quieres que tu portafolio se mueva igual que el Dow Jones, mira, te alcanza para una acción, si mucho dos, pues si compras unas baratas y se te acabó el dinero, ¿no? Pues puedes comprarte este instrumento que es un ETF que imita la fluctuación de este, a ver, el Dow Jones se mueve así. Así se mueve el Dow Jones. En el último año se ha movido así, ha ganado 37%. Entonces, si hace un año tú querías invertir en un activo que se moviera igual que el Dow Jones y no tenías mucho dinero, pues no ibas a poder comprar todas estas, que te sale muy caro, pues te compras este. Y lo que hace, como ves aquí, este ETF entonces, lo que hace es hacerle un seguimiento al Dow Jones, al promedio del Dow Jones Industrial, que es el más famoso de todos los instrumentos financieros que hacen un seguimiento del movimiento de las acciones. Entonces, puedes ver que la rentabilidad que has tenido, que vas a tener, si adquieres este instrumento, será la misma de la fluctuación de los precios de este activo. Aquí en los últimos 5 años ha ganado 91%, y el máximo, pues bueno, esto viene desde muy atrás. Aquí ya es de... Entonces quisiera saber si se ha entendido lo de los ETF. Cuando adquieres un ETF no compras una acción, sino el valor del índice que está apuntando. Y él apunta, dependiendo del ETF que quieras, apunta a diversos índices. ¿Qué tipos de ETF hay? Echémosle un vistazo a esto. Bueno, antes quisiera saber si se ha entendido esto. Sí, profe, Sí, profe, claro. No adquieres una acción, sino adquieres un imitador de un índice. Y un índice está compuesto por muchos elementos. O sea que no hay un ETF de una accioncita. Los ETFs son imitadores de índices y los índices los componen muchas acciones. Si yo me meto acá, por ejemplo, lo que estábamos viendo hace un rato, una que no sea del Standard & Poor's, por ejemplo. Esta, por ejemplo, el eShares Russell 2000, que ha tenido una evolución interesante en rentabilidad. El Russell 2000, mira, 2%, 2, 18, 69, es una apuesta en los últimos años muy estable, muy ganadora. Esta es la rentabilidad acumulada, ¿no? No promedio. Bueno, el eShares Russell 2000 es un imitador de un índice llamado el Russell 2000, donde hay 2.000 acciones. Entonces, imagínate, con $232 compras un activo que imita los movimientos de 2.000 acciones. Y todas esas acciones son pequeñas, son empresas pequeñas. ¿Quién vende esto? BlackRock Financial Management. Entonces tienes una oportunidad Profe, para... pero pregunta, Sí. es que no he entendido bien cómo tú generas como ingresos o dinero a partir del compro de estos índices del ETF. O sea, ¿los vendes después y con Claro. eso generas el dinero o cómo? Tú hoy lo compras. Afortunadamente, mira, si yo le digo el Russell 2000, ¿cómo se ha movido?
Acá está el índice Russell 2000, que hace seguimiento de 2000 acciones. Imagínate que eso pasó hace un año atrás. Un año atrás, tú compraste el Russell 2000, de pronto hace un año, esto costaba $200. Bueno, entonces, compraste tu ETF. ¿Le fue bien a estas 2000 empresas en promedio? Le fue bien. También que subió 70%, imagínate. O sea, ¿cuánto te da un CDT en Colombia? 3% si te va bien. Imagínate el índice Russell 2000, que son 2000 acciones que no son grandes, ahí no vas a encontrar a Google, vas a encontrar acciones pequeñas, pues han subieron. Entonces, hoy el ETF que compraste en $200, hoy vale 232. Si hoy lo vendes, pues te ganas ese monto. Ah, ok, esa es la pregunta. O sea, Hay que ganas es la venderlo. diferencia de a lo que lo compras a lo que lo vendes. Correcto. Okay. No van a haber dividendos para nada, porque no son una acción. Y es una apuesta. Eres tú contra la empresa. Tú lo compras hoy en 232. Tú esperas que a las 2000, que el índice Russell 2000 siga subiendo. Y lo que espera esta empresa es que caiga para cuando vendas eso, él se gane la diferencia. Entonces hay que hacer la venta. Es más o menos el funcionamiento como las criptomonedas, básicamente. Yo podría ser sí como una cripto. Podría ser como una cripto porque cuando se ejecuta la transacción de venta es que liquidas la operación y asumes la pérdida o la ganancia. Es correcto. Ahora, Profe, sí, dime. pero en estas operaciones de ETF, ¿también se puede ganar haciendo operaciones de venta en corto? Aquí es donde se vuelve loco esto porque necesitaba mucho que me entendieran esta parte, porque se pueden hacer unas operaciones muy locas y vamos a eso. Los ETFs que hemos analizado hasta ahora son los que siguen la evolución del mercado. Entonces, tú dices, voy a imitar al Dow Jones. Si el Dow Jones gana, yo gano. O sea, el ETF que he comprado, ¿no? Pero hay unos que son inversos. Entonces, ¿cómo funciona eso? Ahí están tus cortos. Para los que no entienden el concepto de corto, significa es que uno puede comprar hoy para venderlo mañana. Entonces tú compras digamos que una camiseta. Compras una camiseta en 100 para venderla en 120, ¿no? Que quieres que suba. Pero también vale la idea de venderlo hoy para comprarlo después. Esa es la posición corta. Pero más allá de eso, miren lo siguiente. Acá están los inversos, por ejemplo. A un año, acá están todos los ETFs. Y hay unos inversos que son los que están en rojito acá. Entonces, por ejemplo, tienes el SQQQ. Vamos a investigarlo, a ver de qué se trata. Vamos a ver, SQQQ. Profe, yo tengo una pregunta. Cuando decimos que el instrumento está en 2.32, ¿cierto? Sí. ¿Cuántas veces yo debo comprar esa unidad? O yo con 232 ya compro Compras una. ¿Y yo puedo comprar una o varias? Si quieres 10, necesitas $2.320. Ah, ok. Pero puedo comprar desde una. Desde una, sí. Ah, ok. Entonces, ustedes van a tener una dotación que les vamos a dar y te lo vas a gastar en diversos ETF, inclusive. Pero acá hay ETF que son latinoamericanos. Pero bueno, de eso van a hablar más con mi amigo Camilo. Entonces hablamos de SQQQ. SQQQ es un instrumento, un ETF, que se mueve de manera inversa. Vale $9, 10. Entonces, apunta a un índice que se llama el Nasdaq. Entonces, si vemos por acá, acá está el Nasdaq.
Entonces, el Nasdaq ah, tiene una fluctuación. En el último año ha ganado 47%. Entonces, si este sube, el ETF que va en contra del Nasdaq debe haber perdido dinero. Y no solamente, entonces, hay unos inversos. Estos inversos, el inverso, por ejemplo, si ves ese short, ese Standard & Poor's 500, tú puedes comprar el Standard & Poor's, pero en su formato inverso. O sea que si el Standard & Poor's pierde, este ETF gana. Se mueve al revés, como si fuese su espejo. Entonces, ¿por qué alguien haría eso? Porque piensa que el índice al cual está apuntando va a caer de precio. Profe, con el Russell 2000 también pasa lo mismo. Hay inversos para todo. Hay inversos para todo. Profe, y por lo general los inversos es la competencia de esas empresas, ¿cierto? Del grupo. En realidad, hay algunos que se especializan, mejor dicho, le pegan a todo. Le pegan a todo. O sea, como hay tantos ETF, si tú me preguntas cuántos hay, nomás en Economática había una lista de 3.000. Hay una lista de 3.000 para escoger. Y hay más de 3.000 porque la oferta la realizan diversas instituciones. En Economática solo están las ofertas de empresas americanas, pero hay empresas alemanas y empresas, digamos que es un mercado monstruosamente grande, que se mueve por imitación. Entonces, los inversos son aquellos que se mueven al revés del índice. Entonces, hay un inverso, hay un ETF para el oro, pero hay un ETF para el inverso del oro. Entonces, si el oro cae, tu ETF sube. Pero si lo quieres volver más loco todavía, están los que se mueven 2 y 3X. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, en el último año, las más rentables, mira, hay un ETF que ha ganado 800%, que ha sido este Direction Daily, que se mueve a 3X. O sea, se mueve tipo bull. Bull significa como el toro, que no han visto que cuando el toro ataca, cuando te mete bueno, no creo que ninguno de ustedes haya toreado tampoco, pero pues tú has visto que el toro ataca hacia arriba, ¿no? De abajo hacia arriba. Por eso viene la palabra bull. O sea que este no se mueve inverso, sino que se mueve con la evolución del mercado, pero en formato 3X. O sea que cuando este índice con el cual está trabajando, cuando el índice gana, este gana 3 veces más. Y lo hace, profe, con un índice llamado el Russell 1000. Pero, profe, o sea que también cuando pierde 3 veces obvio, más. Obvio. ¿No? Ok, o sea, es más riesgoso. Es mucho más volátil, es monstruosamente más volátil. Son los que más ganan, pero también son los que más pierden. Si te pones a ver aquí en los ETF, hay unos que han ganado mucho. Por ejemplo, mira, aquí, a ver, ahí hay uno de 119%, FSG. Como te puede salir súper chévere, te puede salir súper mal también. Mira, Rafa, ¿y eso tiene un tiempo mínimo para que uno lo compre y se permanezca allí o no? Yo lo puedo comprar hoy y venderlo mañana. Claro, puedes comprarlo hoy y venderlo mañana. El problema es cuando lo compras de manera apalancada, que es lo que les decía ayer. Tú puedes comprar una acción si quieres, ya. Pero puedes poner de garantía el dinero que tú estás colocando y amplificarlo para poder comprar más. Pero si el mercado va en tu contra, se consume tu garantía. Entonces, ahí es donde se complica la cuestión. En todo caso, para no hacerlo más complejo esto, existen ETF que van igual que el mercado. Existen ETF que van
al revés. ¿Y por qué alguien compraría eso? Porque pues tú puedes tener la orientación o la percepción pues de que el índice va a caer de precio. Entonces tú aprovechas y compras un inverso, así que cuando cae, tú ganas. Tú dices, ah, no, a partir de mañana este índice que de pronto lleva registro de operaciones del MILA, por ejemplo, de Latinoamérica. Como Latinoamérica está convulsionada porque Argentina está en problemas, además por el tipo de gobierno que tiene, Bolivia se le generó un problema allí con la que volvió a montarse la izquierda, Colombia está con temas pues de carácter de orden público, en Perú hay problemas políticos, uy, está buenísimo para comprar un inverso de acciones latinoamericanas. Y aproveches. Profe, Sí, dime. uno como analista, ya si dices que hay diversidad de ETF, más de 3.000 como lo dices, uno cómo tiene esa capacidad de evaluar cuál es el que más se ajusta a mis necesidades si hay tantos ETF. El tema de qué comprar y cuánto lo van a trabajar con Camilo. Pero te adelanto, existe una herramienta para que se llama la optimización. Entonces tú puedes comprar, digamos, yo tengo aquí 3 activos, Ecopetrol, Walt Disney y el Standard & Poor's. Y le puedo meter de pronto más activos. Y después viene la pregunta, carambas, ¿y yo cuánto compro de cada uno? Si tengo $10,000, digamos. ¿Cuánto compro de Ecopetrol, cuánto de Disney y cuánto de este otro? Entonces hay una herramienta que ustedes van a ver aquí que se llama optimización de carteras. Esta. En donde tú pegas los activos y entonces proyectas los retornos y el software te dice, el software lo que te va a decir es en qué vas voy a quitar Ecopetrol para que salga más sencillo. El software lo que te va a decir es cuánto vas a comprar de cada uno. Entonces, cuando hablamos de qué activos deberían hacer parte del portafolio que yo... Lo podemos hacer con Colombia mañana. Aquí solo tengo 2, Listo. por ejemplo. Entonces, el software te dice cómo se... ¿Te acuerdas de esta relación que te puse acá? Mírala que aquí está. A mayor retorno, mayor riesgo. Y si tú quieres una combinación por aquí, por ejemplo, tú dices, yo estoy tranquilo con un riesgo del 28, mi retorno será de 19. Tienes que invertir el 68% de tu dinero en Disney y el 31% en Standard & Poor's. En el ETF que imita Standard & Poor's. Y si metes más activos, la combinación mejora, porque pues comprar solo 2, creo que tienes una restricción de presupuesto también. Entonces, si tienes poco dinero, no puedes ser tan ambicioso de decir, pues, voy a comprar 20 acciones o 20 instrumentos. Pero entonces, uno de los criterios es la optimización y el otro criterio es este conjunto de herramientas que estamos viendo acá. Evaluar el beta, por ejemplo. Tú dices, mejor betas que sean cercanos a 1, más de 1 y pico, muy volátil, no me gusta. Que de pronto estén en un PER promedio, que no sean tan volátiles, que son las cosas que hemos ido mirando aquí. Y de pronto podemos ver algo de análisis técnico para terminar por hoy. Pero entonces, como para ver más del mundo de los ETF, aquí les dejo esta información. Aquí te pongo los 7 ETF más usuales cuando hay incertidumbre, o sea que como que las cosas están, mejor dicho, hace un año exactamente, en junio, con todo este mundo y este problema pues, de la pandemia,
Estos fueron los ETF como más seleccionados. Primero, oro. Entonces, que no es el precio del oro, sino un índice de oro. Entonces, el SPDR de Gold Shorts se utiliza mucho como activo refugio. El oro siempre es un activo refugio. Cuando las cosas están como complicadas, compras oro. Pero si no te alcanza para comprar oro, porque ¿cuánto vale una onza? Pues, puede valer mucho, pues te compras, digamos, ¿cuánto vale el GLD? GLD, ¿vale? Mucho menos que una onza de oro y se comporta igual que el oro. Entonces, si tú quieres que tu inversión se comporte igual que el oro, pues te compras este y no compras oro, ¿no? En últimas nunca tienes el oro físico, ¿no? O sea, no te van a mandar tu onza Troy a la casa. Tú tienes es un registro electrónico que vale por el oro. Un oro que está en Londres. Entonces, porque algunos pues tienen como la idea de que, no, pues que me van a mandar mi pedacito de oro a la casa. No hagas así. Este, por ejemplo, tiene que ver con bonos del Estado. Este tiene que ver con acciones más grandes, pero hay otros que hacen un balance entre acciones que son o empresas de mediana capitalización bursátil, ya saben, capitalización bursátil y baja volatilidad. Estos que son de mega empresas como las del Dow Jones, otras que tratan de tener un balance entre baja volatilidad, ya saben qué es volatilidad, y alto dividendo, y otros que son relativamente económicos, pero trabajan con bonos del Estado. El mundo de los ETF ha venido creciendo de manera exponencial, y estos es como los ETFs que existen. Tienes ETF de todo tipo y los puedes revisar aquí. Digamos, como ustedes van a trabajar con Latinoamérica, tendrían que entrar, por ejemplo, a Equity y por países. Acá tienes mercados emergentes. O Colombia, por ejemplo, México, Perú, Latinoamérica sobre todo. Y entonces tienes, por ejemplo, el eShares Latin America 40, ETF, lo que les decía hace un rato. Hay un Bull 2X, por ejemplo, ¿cuál ha sido el más rentable de Latinoamérica en el último año? El más rentable ha sido este Direction Daily, el que le hace seguimiento al mercado mexicano, pero se mueve 3X. Se mueve 3X. Hay mucho de México. Y este Latin American 40 le hace seguimiento a un índice que tiene las 40 acciones más representativas de América Latina. Vale $31. Y aquí tienes oportunidad de ver el cambio de precio. En el último año se ha movido así. Nada mal. Bueno, entonces ya vimos cómo hacer análisis de tipo fundamental. Bueno, en una clase, es lo de un semestre, ¿no? Como estamos en modo maestría, tiende a ser un poquito más rápido eso. Pero necesitaba que tuvieran También este hay que resumen. tener en cuenta que, perdón, que aquí no todos somos de maestría, ¿no?
En efecto, es más, sin embargo, digamos que salió para la maestría y el enfoque va a ser un poquito más demandante que el pregrado. Por esa razón nos metimos con esta parte de introducción, para buscar una nivelación. Porque imagínate que hemos empezado de una con este tema, asumiendo que ya conoces todo esto. Sin embargo, la idea de este módulo que diseñé de introducción es para pues, que quedes listo y que veo que no hay tantas preguntas, aunque bueno que han salido, pero ya conoces mucho de cómo hacer ese tipo de análisis. En la hora que sigue quisiera que analicemos cómo analizar un gráfico, por ejemplo, pero así como muy al grano sin hablar tanta cosa. Bueno, esto también lo sacamos. Mañana vamos a hablar de esto y de esto. ¿Qué tal si nos vamos con análisis técnico? ¿Tienen alguna idea sobre cómo hacer este tipo de análisis? ¿Alguna vez lo han hecho en sus clases? Pregunto. No, profe, para nada. No, profe. Bueno, mejor de cero, ¿no? Así que voy a entrar aquí a TradingView. Voy a entrar a TradingView y a mirar. Y hay unos indicadores importantes, ¿no? Como RSI o volumen, que usted lo Muy mencionó. bien, eso, por ahí vamos, sí. Vamos a ver los principales, ¿no? No es un curso, pues, formal de análisis técnico. Vamos a ver lo importante como para analizar un activo en esta horita. ¿No? Mientras aparece, ya vengo 5 minutos, no me demoro. Por ahí me estaban preguntando por eToro.